Hoy tenemos nuevamente a Axon Partners Group y hoy nos viene Mauro Giovane. Muy buenas, Mauro. Hola, buenas tardes, Sergio. Pues Mauro es socio de Axon y como siempre en esta pequeña entrevista cuéntanos un poquito de Axon para que los oyentes, en este caso, se refresquen. Bueno, primero que nada, buenas tardes, Sergio. Gracias por la invitación. Para nosotros es un placer seguir contando un poco lo que hacemos y dar la oportunidad a vuestros oyentes de que entiendan un poco más todo este mundo de la tecnología y el venture capital en específico, ¿no? Axon, como ya hemos comentado en programas anteriores, es una firma que tiene dos grandes divisiones, una parte de inversión, una parte de consultoría. Lo que sí tiene en común, todo lo que hacemos en Axon tiene un sesgo tecnológico. O sea, nosotros no hacemos nada que esté fuera del mundo tecnológico, ¿no? A partir de ahí tenemos distintas estrategias para acceder al mundo tecnológico, pues tanto desde la fase growth, que es una de las estrategias. Iván Feito hace poco estuvo aquí la semana pasada contando un poco lo que hacíamos desde allí. Tenemos una parte de sostenibilidad, donde también tenemos otro compañero, Luis Castañeda, que lidera toda la parte de inversión, toda esta parte de energías verdes, renovables, etcétera, ¿no? Pero siempre en la parte de innovación, no en CAPEX, no hacemos Project Finance, no hacemos nada de este tipo de operaciones, ¿no? Y luego tenemos una división de crossover IPO que se diferencia de las anteriores porque aquí lo que básicamente hacemos es invertir en empresas industriales con sesgo tecnológico que están en pre-IPO o que están inclusive cotizadas en mercados alternativos, ¿no? O sea, son empresas pequeñas por capitalización, pero que ya pueden estar listadas en el mercado alternativo, y aquí tomamos posiciones relevantes en estas compañías, pero con una vocación de largo plazo. O sea, no hacemos trading, sino más con una visión de quedarnos en las compañías 5 o 6 años y acompañar el crecimiento de estas compañías que pueden estar, como te digo, listadas, ¿no? Y por último, tenemos la parte de fondos, que es en la que estoy yo manejando, donde hacemos inversiones en Venture Capital con el modelo de fondos, ¿no? Es decir, invertimos en otras gestoras a nivel mundial para dar acceso a la tecnología a nuestros inversores de una manera diversificada, profesional. Y esto, como quizás podemos comentar en detalle posteriormente, es fundamental desde nuestro punto de vista para acceder al venture capital, ¿no? Ahora vienen las preguntas un poquito para ir desgranando lo que acabas de explicar. Si quieres un poquito, como has utilizado algún palabra, como se suele decir, la palabra esta de Venture Capital, un poquito así por encima, de forma un poco sencilla para que lo entienda, porque vamos a estar hablando un poquito de eso para que lo entienda el oyente. Sí, no, el venture capital en España tendemos a llamarle también capital riesgo, pero el capital riesgo incluye no solamente el venture capital, sino también la parte de growth y buyout. Es decir, en España el término que utilizamos para las inversiones en mercados privados ampliamente es capital riesgo, ¿no? Y el capital riesgo tiene distintas estrategias, ¿no? El venture capital, lo que se diferencia del venture capital, de lo que puede ser un fondo más de private equity, es que típicamente son empresas que pueden ir desde fase seed a fases muy avanzadas. O sea, nosotros tenemos en cartera, porque esto es otra cosa, ¿no? A veces cuando hablamos de venture capital, la gente se queda, no, estas son las startups que están en un garaje con 2 empleados y viendo si son el próximo Apple, eh, pues sin recursos y no es cierto, ¿no? O sea, lo que diferencia el venture capital del private equity es que el private equity típicamente financia empresas o invierte en empresas que crecen, pero crecen quizás a un ritmo menor que las empresas tradicionales de venture capital y que ya son financieramente sostenibles, ¿no? Porque una parte importante del private equity se basa en toda la parte de la instrumentación financiera alrededor de la transacción, ¿no? O sea, típicamente usan apalancamiento, endeudan la empresa, y eso solo se puede hacer si tú generas flujo de caja positivo. Ahora, por ejemplo, por decir algo, SpaceX, una compañía pues que hoy en día yo creo que se dice que es la que tiene la valoración más alta en los mercados privados, ¿no? Y básicamente es una empresa americana que está con todo el tema del desarrollo De los de cohetes. satélites, cohetes, para ir al espacio, ¿no? Muy mediática, por cierto. Pues esta empresa entra dentro de lo que es el venture capital. ¿Y por qué no es una operación de private equity nuevamente? Porque esta empresa, a pesar de que tiene un volumen de facturación gigante, a pesar de que tiene quizás, no sé, 10.000 empleados,
pues esta es una empresa que no es susceptible de financiación de private equity porque no genera flujo de caja positivo. Entonces a pesar de que estás hablando de una empresa consolidada, que tiene producto probado, que tiene mercado probado, equipo probado, etcétera, todavía sigue siendo objeto del venture capital porque no genera flujo de caja positivo, ¿no? Entonces lo primero importante es decir que cuando hablamos de venture capital nos referimos a inversiones en empresas privadas, es decir, que no están cotizando en bolsa, pero con un sesgo tecnológico y que crecen sustancialmente, ¿no? 100, 200% por año, típicamente, y que no son susceptibles de inversión de private equity porque no generan flujo de caja positivo, ¿no? Ahora aquí, pues hay un abanico de estrategias que van desde el seed, que esas quizás sí invierten en empresas que están con una idea, tienen 2, 3 personas, los founders, o pre-seed inclusive un poco antes, y luego hay unos términos propios de la industria que son series A, B, C, D, pero en la medida que van avanzando en el producto, pues hay especialistas que van financiando el camino de esta empresa hasta que es adquirida en un mercado de M&A por un competidor grande o hasta que es listada en bolsa, ¿no? Típicamente, ¿no? Porque la vocación de todos nosotros, los inversionistas en el sector tecnológico, es obviamente rotar, no podemos que pegarnos a las compañías de por vida. Entonces, una cosa importante al momento de invertir es que siempre buscamos una alineación con los founders, con los emprendedores, de decir, tenemos todos un objetivo de salida en un tiempo determinado, porque yo necesito darle a mi inversor pues el capital de vuelta y el extra de la rentabilidad. Y la rentabilidad, efectivamente. En este caso, en el mundo en el que vivimos, se ha empezado un poquito después de la pandemia, que si el value, que si el grow, digamos que esta otra parte de invertir se podría decir que es un poco alternativa, pero luego a la hora de seguir cómo valorar esas compañías, está más cerca del value, está más cerca del grow, es un mix de ambos. Tú como profesional, que entiendo que llevas muchos años, permíteme lo que voy a decir, esa tontería de value grow, no, mira, hay una forma que es de valorar que la enseñan en cualquier escuela buena de finanzas. Tú te ciñes a esa forma de valorar, te sale un resultado, luego puedes ajustar, que si el múltiplo, etcétera, y en eso decides si le incorporas el estudio cualitativo de si hay ventajas competitivas, todo lo que tú quieras, y eso al final tiene que ser igual para cualquier gestor. Luego algunos le pueden meter algún sesgo distinto, pero al final es todo lo mismo en cuanto a la valoración, solo que vosotros digamos que no vais tanto al nicho tradicional, sino vais viendo a ese futuro al que vamos, donde la tecnología pues cada vez se va imponiendo más. Sí, no, definitivamente el venture capital es un poco distinto en la manera de valorar, se ciñe más a lo que comentabas de los múltiplos. Obviamente también hacemos proyecciones de los flujos de caja, pero en la medida que eres más early, o sea, más que inviertes en empresas menos evolucionadas o desarrolladas, es más difícil prever un flujo de caja para los próximos 5 años. No solamente riesgo, sino que además, tú piensas que, como te comentaba, ¿no? Típicamente son empresas que son 1 o 2 personas, si inviertes en fases muy early, en fases muy tempranas, donde tienes un plan de negocios muy, muy ambicioso. Típicamente estas empresas pues pasan a facturar 10, 100 millones en 5 años. Pueden llegar a los 100 millones la empresa exitosa, ¿no? Entonces, y esto es muy difícil de anticipar en el momento que estás invirtiendo cuando estás en fases muy tempranas, ¿no? En la medida que te acercas más a las fases late, a las fases más cercanas al mercado público, empresas pre-IPO, ahí ya tienes un revenue más recurrente, tienes unos ingresos más recurrentes, un EBITDA en algunos casos, o no, pero obviamente en la medida que vas avanzando en la maduración de la compañía, se asemeja más a la valoración tradicional de un private equity, ¿no? Pero para el private equity es distinto porque obviamente ahí tienes flujo de caja mucho más predecible, por eso te digo que el modelo de inversión es totalmente distinto, ¿no? Ahí tú buscas no solamente el crecimiento, sino también mucho el tema de la maximización financiera, ¿no? Dentro del entorno, porque entiendo que a lo mejor antes de la pandemia era un escenario, la pandemia ha sido otro y después de la pandemia ha sido otro. Ahora mismo el Venture Capital en el entorno actual que vivimos,
y yo creo que no se le está dando, por lo menos a mi modo de ver, desde toda la situación con la guerra de Ucrania, ¿no? Esa bipolaridad que estamos empezando a ver con, bueno, pues distintos países que se están alineando contra otros. Poco a poco no es como el juego el RIS, ¿no? No lo vamos viendo, pero es un escenario donde muchos compañeros se plantean, ya, y la tecnología sí que utilizamos a lo mejor en Estados Unidos y en Europa no sirve para Asia, etcétera. Vosotros en este entorno, ¿cómo veis a hoy y como mucho 1 o 2 años el Venture Capital? No, definitivamente se ha racionalizado muchísimo la inversión en Venture Capital desde el año pasado, por la corrección de los mercados públicos, por la subida de los tipos de interés, etcétera, ¿no? Todo eso afecta este tipo de inversiones porque son inversiones típicamente a largo plazo y por lo tanto, en la medida que las tasas de interés suben, tu coste de oportunidad aumenta y descuentas los flujos a una tasa mayor y por lo tanto tu valor presente baja, ¿no? de este tipo de inversiones, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que vemos nosotros, ¿no? Por un lado, se ha racionalizado, ya no es, si tú veías las empresas del año pasado, y hay muchos modelos de negocios que no tenían lo que llaman unit economics eficientes, ¿no? Es decir, que crecían, pero no crecían de una manera eficiente, y básicamente lo que hacían era financiarse en rondas posteriores para continuar creciendo sin preocuparse de que el modelo de negocio sea sostenible en el corto, medio o inclusive a largo plazo, ¿no? Era crecer, crecer, crecer a cualquier coste, ¿no? Eso pues ha cambiado radicalmente. Hoy en día se está priorizando un crecimiento quizás un poco más modesto. Si tienes que sacrificas un poco el crecimiento en aras de ser mucho más eficiente en el consumo del capital, ¿no? O sea, no puedes gastar en marketing lo que gastabas en años anteriores, no tienes que subsidiar a clientes iniciales para ganar tracción. Si me permites, podríamos poner de ejemplo a WeWork, que fue esta empresa que, pues, como dices tú, entiendo yo que se fue apalancando muchísimo, muchísimo hasta que llega un player y le dice, esto que tú estás haciendo no pinta muy bien, ¿no? ¿Puede ser un poquito lo que estás diciendo? Sí, bueno, ahí hubo más que eso, inclusive, ¿no? En WeWork hubo un poco de todo. Pero, por ejemplo, o sea, para ponerlo claro, los modelos de negocio que venían creciendo muchísimo, que tuvieron muchísimo auge en valoraciones y en atracción del mundo de Venture Capital, por ejemplo, el tema logístico, todas estas cosas de delivery en 5 minutos, pues era muy difícil ese tipo de modelo de negocio hacerlo rentable en el corto y mediano plazo. La única manera era financiando y subsidiando de alguna manera al cliente para que tuviese incentivo de cada vez tener más y más clientes y en algún punto, en la medida que escalases el negocio, hacerlo sostenible. Pero tenías una curva de coste necesaria para llegar al volumen necesario para ser sostenible o rentable, que era muy costosa, ¿no? Entonces, ese tipo de negocios que se basaban típicamente en crecer, 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 sabiendo que los márgenes eran muy bajos, que el valor agregado inclusive, es verdad que hay todo un tema logístico, hay un grado de innovación en el tema del uso de software o algoritmos para hacer los delivery más eficientes, etcétera, pero a pesar de eso, ese tipo de empresas son las que más han sufrido hoy en día, ¿no? Por otro lado, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de Venture Capital, también esto es importante, no solamente hablamos de lo que todo el mundo piensa, las webs, las apps, el software, sino también tenemos muchísimo ciencias de la vida. Ciencias de la vida, biotech. Nosotros invertimos cerca del 40% de la cartera en empresas que están desarrollando los nuevos fármacos del futuro, para la cura del cáncer, para la cura de distintas enfermedades. Y esto es una macro tendencia que no ha cambiado en el tiempo, ¿no? Si tú piensas, pues la pandemia mostró que hay necesidad de pues que los estados, las sociedades tengan más capacidad de crear vacunas, crear sistemas sanitarios más eficientes. Y esto ha acelerado el desarrollo de nuevos fármacos y la aprobación de nuevos fármacos en tiempos récord, que esto no ocurría antes, ¿no? Y las grandes farmas actualmente han delegado mucho de la innovación de los nuevos medicamentos que vienen en camino y que actualmente están en fase clínica en pequeñas empresas o medianas empresas o grandes empresas que son independientes, ¿no? Y que luego, una vez que están que han avanzado en las fases clínicas, son adquiridas por las Big Pharma, ¿no? O sea, ellos han externalizado toda esta parte de innovación. Bueno, el caso concreto es todo el tema del COVID, ¿no? Si tú ves las
empresas que estuvieron detrás de la vacuna no fueron las grandes farmacéuticas, fueron empresas como Moderna, como BioNTech, que eran pues biotech companies, por cierto, financiadas por Venture Capital, que luego tuvieron joint ventures o fueron adquiridas por las grandes farmas para el tema de la producción, para el tema de la distribución, pero toda la innovación venía de parte de ellos, ¿no? Entonces, digamos que lo otro que estamos viendo es que nosotros creemos que toda esta parte de nuestra participación en el sector de ciencia de la vida va a ser diferencial, porque esto no depende tanto del ciclo de mercado, sino más de la capacidad de las empresas que tenemos en el portafolio de llegar con éxito a la cura más eficiente de enfermedades que actualmente tenemos. Y por otro lado, otra cosa importante que en línea con lo que hablabas con las tensiones geopolíticas, todo esto, lo que ha quedado claro es que, para bien o para mal, eso ya es otra discusión, sí estamos viendo más necesidad, o sea, más entendimiento de las distintas ejes de tener su propio foco de innovación en materia deep tech, ¿no? En chips, en inteligencia artificial, etcétera. Cosa que antes, pues Europa, por ejemplo, estaba bastante atrás en todo el tema de los chips, por ejemplo, ¿no? Y ahora se ha dado cuenta de que no podemos depender exclusivamente pues, de regiones como Asia o China en particular, sino que tú tienes que tener tu propio desarrollo porque si no pones en riesgo a todo tu ecosistema. Industria. En este caso, cuando hablabas de la parte de biotech, me venía a la cabeza que el fundador Jeff Bezos de Amazon está tirando un poquito por ese lado. No sé si fue la semana pasada o la anterior, un gurú de estos tecnológicos que había pronosticado, no sé, 100 y pico cosas que luego se habían dado, decía que no sé en cuánto tiempo el hombre iba a ser prácticamente inmortal, ¿no? Porque decía los nanorobots, las impresoras 3D haciendo órganos, etcétera. No digo que eso vaya a ser ya, pero es lo que nos van incluso mostrando las películas, ¿no? Esa película que se llama, creo que In Time, ¿no? Donde llevamos, en vez de llevar el reloj, tenemos ahí el reloj, pero de nuestro tiempo, y lo vamos comprando y vamos jugando con él porque somos siempre jóvenes. Bien es verdad que en ese proceso también del COVID, como tú muy bien dices, digamos que hay las regulaciones, no sé si decir la expresión, se han puesto más flojas, más sencillas para hacer quizás esos, porque para probar un fármaco creo que son 3 fases, ¿no? Justo. Creo que digamos que son un poquito más laxas y te permiten, entiendo también que dependiendo de con qué fármacos, etcétera, serán más flexibles que no, pero permiten que salga un poquito antes y eso de cara a que al final el capital privado, ya sea el private o el venture, diga, bueno, si me lo pones un poquito más fácil desde ese lado, me es más fácil, ¿no? No como pasa en otros países, como en el nuestro, que cada vez lo ponen todo un poquito más difícil. Sí, no, yo creo que también parte, yo no estoy seguro que sean más laxos, de hecho han cambiado recientemente al comisionado de la FDA, que es el organismo regulador en Estados Unidos que aprueba los nuevos fármacos, y entiendo que es bastante riguroso, ¿no? Lo que ha cambiado es la prioridad, ¿no? Se han dado cuenta de que hay que acelerar al máximo lo posible, obviamente teniendo cuidado que los pacientes que están en los ensayos clínicos pues lo hagan de una manera segura, ¿no? Pero se han dado cuenta de que había un margen de mejoramiento y a la vez en paralelo y en línea con lo que comentabas de Jeff Bezos, cómo ahora hay un overlap, una intersección entre la parte de ciencias de la vida y la parte tech, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez ahora, antes era mucho más experimental el desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Era un científico que iba probando casi que artesanalmente cosas, ¿no? Hoy en día, a la final todo se traduce en data. Cada vez más data, capacidad de manejar esta data, todo el tema de inteligencia artificial para hacer modelos predictivos que permitan mejorar la eficacia, la eficiencia en el desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Entonces, hoy en día, cada vez más lo que se está usando es la tecnología y la data para acelerar todos estos procesos, ¿no? Bueno, Elon Musk ahora me ha venido, quiere implantarnos un chip. Sí, justo. A la hora de hacer las inversiones, en vuestro caso, ¿por qué utilizáis fondos de fondos? Porque eso es una muy buena pregunta. Nosotros en Axon todo lo que hacemos, como hablaba anteriormente, es tecnológico, pero no hacemos venture capital en inversión directa, ¿no? Nosotros tocamos la parte de venture capital solo a través de la estrategia de fondos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es el sector que da mayores retornos, también es cierto
que es el sector que tiene mayor dispersión de retornos, ¿no? Entonces, la manera más eficiente desde nuestro punto de vista de acceder a toda esta innovación, a toda la ola tecnológica de empresas privadas, es a través del Venture Capital, pero entrando uno en fondos de primer nivel, porque hay mucha diferencia entre los fondos de primer nivel y los fondos abajo. Entiendo que no va tanto por la comisión, sino por las empresas en las que está. Claro, al final es el acceso, ¿no?, que tú tengas y la credibilidad que tengas en el mercado, ¿no? O sea, y para eso tienes que tener trayectoria, tienes que tener reconocimiento de los emprendedores, porque a la final los buenos emprendedores buscan a los mejores inversores que agregan mayor valor como inversionistas, apoyan mejor a la compañía y en definitiva eso hace que haya un grupo selecto de gestores que son los que tienen el acceso a las mejores deals, ¿no? Y en el Venture Capital eso es fundamental, ¿no? Porque a pesar de que tú estés a lo mejor en el sector indicado, pues a lo mejor tú no tienes capacidad de acceder a la compañía ganadora en ese sector porque no pudiste en un proceso competitivo y terminas invirtiendo en compañías que no tienen éxito, a pesar de que puedas inclusive haber acertado en el sector. Tú puedes haber dicho, mira, yo creo que el Quantum es un sector que va a ser disruptivo, que tiene todo el sentido para mí invertir, pero no tengo acceso a las mejores compañías, termino invirtiendo en las segundas, terceras, y esas a lo mejor pues no tienen capacidad en el mercado. Sí, o no tienen el mismo retorno que la otra. En este caso, cuando hablas que es una forma también de diversificar y poder acceder, esos fondos de fondos, es decir, vosotros, para que el oyente lo entienda, vosotros sí que ponéis el dinero, pero para comprar esos fondos, no para invertir directamente en la compañía. Cuando vosotros vais a seleccionar un fondo de esa magnitud, estamos hablando que por regla general para el público de retail no es de acceso, primero por las cuantías y segundo porque bueno, están cerrados a los institucionales. Entiendo que de todo el listado que a su vez tiene cada uno de sus fondos, ¿cuántas empresas suele tener cada uno de esos fondos? ¿Muchas? ¿Pocas? Depende mucho de la estrategia, geografía, etapa. Puede ir desde típicamente 10 es lo mínimo que hay en un portafolio más concentrado, hasta hemos visto fondos con 100, 200 empresas, ¿no?, cuando son sobre todo en fases tempranas y fondos grandes, ¿no? Nosotros a la final tenemos dos métricas importantes, ¿no? Nosotros invertimos cerca de 30 fondos por vehículo, no queremos hacer 100, 50, 80 fondos, ni tampoco queremos hacer 5 o 10. ¿Y por qué este número de 30? Porque creemos que ahí es donde obtienes el máximo de valor por la diversificación. Si haces menos, todavía tienes cierto riesgo, porque claro, la diversificación te la da por añadas, por sectores, por geografía, por estrategias. Entonces, si haces menos, creemos que todavía te dejas en el camino cierta parte del riesgo que puedes quitarte con diversificación, pero luego si aumentas de ahí, también ya terminas invirtiendo un poco en todo, ¿no? O sea, ahí te vas pues no solamente a lo mejor, sino terminas invirtiendo en la mediana, ¿no?, de los fondos, ¿no? Y luego, aguas abajo, nosotros tratamos de asegurar que tendremos por lo menos 500, 600 empresas aguas abajo a través de los fondos en los que invertimos, ¿no? Es decir, aquí hay, permíteme la expresión, mucho trabajo y sobre todo quizás mucho análisis doblemente, es decir, porque primero tenéis que ver lo que os da la compañía, la que ha creado el fondo, los informes, estudiarlo, pero vosotros luego a su vez tenéis que revisarlo, por decirlo de alguna forma, para que os encaje, ¿no? Para que no encontréis que hay, bueno, pues algo que no encaja, ¿no? Sí. En ese proceso, claro, has explicado muchas cosas, porque entiendo que a lo mejor tenéis fondos únicamente por países o por zonas. Otros que quizás vayan dentro de BioNTech, pero como siempre explico aquí, hablamos del sector, pero debajo de ese sector hay muchos subsectores. Claro. Entiendo que a lo mejor tenéis otros 4 o 5 subdivididos a su vez dentro de ese de BioNTech. Otros a lo mejor en fases más tempranas, ¿no? Es decir, entiendo que tú estás a la cabeza, pero hay un equipo detrás amplio. Sí, no, definitivamente tenemos un equipo que no solamente es el equipo de inversión, sino tenemos todo un equipo de apoyo, digamos, que nos ayuda con todo el tema de la carga de la data, el reporting, porque
porque efectivamente estamos hablando que son 500, 600 empresas y nosotros tenemos un seguimiento de todas las métricas para asegurar efectivamente la diversificación, para asegurar que no tenemos exposición excesiva a ninguna empresa aguas abajo, y además, porque nosotros no solamente nos quedamos ahí, sino que nosotros también reservamos hasta el 30% del fondo para hacer coinversiones, que es una parte importante, y de hecho en nuestros vehículos hacemos típicamente 10 coinversiones. Explica eso, por favor. Coinversiones son, típicamente nosotros hacemos el 70% de lo que hacemos es invertir en fondos, pero nos reservamos un 30% para, una vez entendido el portafolio que tenemos en estos fondos, invertir de manera selectiva en empresas que creemos que son especialmente interesantes, y con eso aumentamos el perfil de rentabilidad del fondo por un lado y disminuimos un poco la curva del holding, ¿no? De la tenencia de las inversiones, ¿no? Aceleramos un poquito el flujo de caja. Uh-huh. En ese sentido, dentro de esos sectores, ¿hay alguno que pese más que otro, que le veáis, digamos, no sé si estáis más invertidos y por eso tiene más peso porque le veis una rentabilidad más temprana, o veis que la rentabilidad a futuro va a ser mayor? Nosotros en general desde el fondo de fondos tratamos de diversificar por todo, ¿no? Por añadas, por geografías, por estrategia, etcétera. Obviamente tenemos ciertas convicciones, una de ellas es lo que hablaba, el tema de ciencias de la vida, y esto se basa en un análisis que hemos hecho del mercado, y entendemos que eso nos crea valor en la cartera, ¿no? Por un lado. Otro sesgo que tenemos nosotros, otra convicción que tenemos es la región paneuropea, ¿no? Muchas personas cuando piensan en Venture Capital, piensan en Silicon Valley y todo esto. Nosotros creemos que en la región paneuropea hay muchísima calidad y de hecho la data prueba que los retornos han sido superiores en Europa en los últimos 10 años que en Silicon Valley, ¿no? Básicamente porque en Silicon Valley ha habido un exceso de funding, de capacidad inversora, que ha hecho que... ¿Una burbuja podríamos decir o todo eso es excesivo? Bueno, yo diría que estaba un poquito caliente, claro, sí. Eso a nivel mundial, siendo justo, esto pasó y a nivel mundial, y no solo pasó en el venture, sino pasó en cualquier clase de activo que tú puedas pensar. Pues yo me atrevería a decir que casi todos los activos estaban calientes, ¿no? Sí, sobreponderados, ¿no? Prácticamente comprabas cualquier activo, etcétera, y todo lo dejabas ahí y subía, ¿no? Solo. Justo. Y bueno, y esto pues, por las razones que todos sabemos, ¿no? Había una abundancia de liquidez, pocas opciones de inversión en la renta fija, pocas opciones de inversión en productos más tradicionales, y la gente salió a buscar la rentabilidad en cosas más alternativas, y eso hizo pues que efectivamente se encareciese un poco las empresas, ¿no? Ahora, no me gusta solo llamarlo burbuja, porque burbuja tendemos a pensar en el 2000, la burbuja .com, ¿no? Famosa, y yo creo que el perfil de las empresas, y lo que vemos es que el perfil de las empresas es distinto, ¿no? O sea, efectivamente fueron empresas que fueron compradas caras, quizás a múltiplos que hoy no se pagan, pero si tú ves el racional de lo que están haciendo estas empresas, la atracción que tienen, los mercados que están penetrando, los modelos de negocio que tienen, en gran cuantía son empresas sólidas que tienen buenos fundamentales, ¿no? Ciertos sectores sí tuvieron, y yo creo que van a sufrir más, como que comentábamos recientemente, logístico, donde dependía mucho más de crecer. Ese tipo de modelo de negocio yo creo que va a sufrir mucho más, pero nosotros, digamos, en línea con las convicciones que hablaba, otra convicción que tenemos es que nos centramos más en gestores que van a los fundamentales, ¿no? No con las supertendencias solamente, ¿no? Porque eso encontramos que siempre es más peligroso. Pues ha sido un placer, Mauro. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio, y buenas tardes a todos.